Hola, en este vídeo vamos a aprender a hacer este collar de arcilla polimérica con una técnica que imita el efecto batik, que es una técnica de pintura sobre seda que se utiliza en países como la India. Comenzamos con una lámina de arcilla de color blanco, del grosor máximo de la laminadora, y vamos a utilizar pinturas de acuarela en tubo. Ponemos un poco de acuarela de varios colores sobre la arcilla y vamos a extenderla con el dedo mezclando algunos colores entre sí para conseguir varias tonalidades de azul y verde. Tú puedes elegir los colores que prefieras. Retiramos el exceso de pintura y continuamos extendiendo hasta cubrir toda la lámina. Vamos a difuminar un poco la acuarela echando agua con un pulverizador y damos algunos toquecitos con una toallita húmeda. Añadimos un poco de pintura más oscura en algunas zonas, también con una servilleta o una toallita. Ahora vamos a aplicar pintura acrílica blanca con una esponja de estas que se usan para el maquillaje. Retiramos el exceso y aplicamos sobre una plantilla de estarcido en algunas zonas de nuestra lámina de arcilla. También vamos a aplicar un motivo con silk screen y de nuevo con pintura acrílica de color blanco. De esta manera imitamos los dibujos que se realizan sobre la seda en la técnica del batik. Encima de la lámina estampada vamos a colocar una lámina de arcilla translúcida lo más fina posible y presionamos bien para evitar que queden burbujas. Para integrarla bien podemos colocar un papel encima y pasar suavemente el rodillo. Ahora colocamos la plantilla de nuestro collar encima de la lámina y la recortamos alrededor con una cuchilla o un bisturí.
simplemente he dibujado la forma del babero en papel y la he recortado. Para que esta plantilla quede más resistente, te recomiendo que la forres con papel adhesivo. Además, con la cuchilla podemos marcar las distintas divisiones que vamos a hacer en el collar. Retiramos la plantilla y la arcilla sobrante de alrededor. Y ajustamos bien la forma con una cuchilla flexible, quitando las irregularidades que nos han quedado. Y ahora cortamos las secciones que habíamos marcado. Y las colocamos sobre una superficie curva, por ejemplo un bol de metal que se pueda meter al horno para hornearlas y que cojan esta forma. Y así colocadas las vamos a meter al horno a la temperatura que indique el fabricante de la arcilla que estemos utilizando. Con la arcilla que nos ha sobrado, en este caso estampé un sello con tinta negra y voy a cortar con la forma de un cortador dos colgantes más, a los que les voy a dar un acabado diferente. A este colgante le voy a hacer con arcilla un elemento para poder introducir un cordón. También horneamos estos colgantes sobre una superficie curva y para la parte de atrás de estos colgantes vamos a preparar una lámina de arcilla de grosor medio y la pasamos por la laminadora junto con una textura. Aplicamos arcilla líquida a la parte de atrás de los colgantes con el dedo o con un pincel. Colocamos sobre la lámina que hemos texturizado y cortamos la forma aproximada del colgante. Ahora presionamos un poco con los dedos para que se pegue. Cortamos el sobrante con la cuchilla. Y repasamos la textura de nuevo con la esponja. Si queremos proteger la superficie del colgante, ya que no hemos aplicado arcilla translúcida,
Le podemos dar un poquito de arcilla líquida con el dedo, una fina capa por encima. Y así es como queda nuestro collar de imitación efecto batik. En este caso lo he lijado y pulido para conseguir un acabado brillante, que personalmente es el que más me gusta. En este caso lo he acabado con resina, que también queda muy brillante. Y en este caso lo he lijado un poquito para darle un toque desgastado o envejecido. A continuación te dejo el enlace a otros 2 vídeos de mi canal donde podrás aprender a hacer otros trabajos con arcilla polimérica. No olvides suscribirte al canal para no perderte ninguno de mis vídeos y recuerda que puedes seguirme en las redes sociales. Nos vemos en el próximo vídeo.